CEO multimillonario ve a su exnovia esperando un Uber con 3 niños de 6 años idénticos a él. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. El calor de julio se sentía como un horno sobre las calles atestadas de Madrid. Los coches tocaban el claxon con desesperación en medio del tráfico insoportable, y la mayoría de los conductores ya habían perdido la paciencia. Entre los autos, un Bentley negro destacaba no solo por su elegancia, sino por el hombre que acababa de bajarse de él. Fernando Rivas, de 38 años, director ejecutivo de Rivas Tax Solutions, era uno de los empresarios más exitosos de Europa. Llevaba puesto un traje a medida impecable, y sus gestos transmitían la seguridad de alguien que estaba acostumbrado a tener el control de todo. «Seguiré andando, Pedro», le dijo a su chofer, haciendo un gesto con la mano. «Esto no se mueve y necesito estirar las piernas». «Pero señor, su apartamento está a más de 1 kilómetro», le respondió el conductor con un tono preocupado. «No pasa nada. Me vendrá bien tomar un poco de aire, o lo que aquí se considere aire fresco». Fernando empezó a caminar por las calles del barrio donde había crecido. Le costaba reconocer algunos sitios. Los viejos locales de toda la vida habían sido sustituidos por cafeterías modernas, edificios nuevos y mucha más gente. Aún así, su mente no estaba en eso, sino en todo lo que tenía por delante esa semana. Reuniones, conferencias, negociaciones, una posible compra por varios cientos de millones. Todo estaba organizado al milímetro. No dejaba espacio a sorpresas. Pero, como suele pasar, lo inesperado apareció sin previo aviso. Al doblar una calle para evitar una zona en obras, algo en la entrada de un supermercado llamó su atención. No fue la tienda en sí, sino la mujer que intentaba controlar a 3 niños pequeños mientras cargaba bolsas llenas. «David, no corras», decía ella mientras trataba de mantener todo bajo control. «Leo, devuélvele a tu hermano el cochecito. Y tú, Mateo, por favor, quédate quieto un segundo». Fernando se quedó paralizado. Esa voz, la reconocía. Le temblaron las piernas al oírla. No podía ser. «Claudia», susurró sin poder evitarlo. Habían pasado años desde la última vez que escuchó ese nombre. Y sin embargo, ahí estaba, justo delante de él, con 3 niños de unos 6 años que eran idénticos. Idénticos a él. Los ojos verdes, la mandíbula marcada, incluso la forma en que uno de ellos ladeaba la cabeza. Era como verse reflejado en un espejo del pasado. Sin darse cuenta, Fernando se fue acercando hasta que estuvo a pocos metros de ellos. Uno de los niños fue el primero en notarlo. «Mamá, ¿quién es ese señor que nos está mirando?». Claudia levantó la cabeza mientras ataba el cordón del zapato a uno de los pequeños. Al verle, se le congeló la expresión. Sus ojos mostraban sorpresa, pero también algo más. Dolor. Miedo. Enojo. «Fernando», dijo en voz baja, como si se le hubiera escapado sin querer. Él dio un paso adelante, con la garganta seca. «Claudia, esos niños». La gente empezó a pasar entre ellos, rompiendo la tensión del momento. Ella reaccionó rápidamente y empezó a llevarse a los niños con prisa. «Tenemos que irnos», dijo con tono serio. «Espera, por favor», insistió Fernando. «¿Podemos hablar?». Claudia vaciló. Luego sacó un recibo del bolso y escribió algo rápido con un bolígrafo. «Mañana a las 12. Cafetería Donato, en la calle Alcalá». Y sin más, se fue con los 3 niños, dejándolo ahí, parado en la acera como si acabara de despertar de un sueño raro. Fernando los observó hasta que desaparecieron entre la gente. Las piezas en su mente empezaban a encajar. 3 niños. 6 años. Su cara. Su gesto. Y Claudia. «Son míos», murmuró, como si decirlo en voz alta fuera la única forma de aceptar lo que acababa de descubrir. El cielo empezó a nublarse, pero él ni se dio cuenta. La lluvia cayó poco después, mojándole el traje entero, pero seguía ahí, como si no sintiera nada. En cuestión de minutos, todo lo que había construido se tambaleó.
Toda su planificación, su éxito, sus logros, quedaron en segundo plano. Frente a él, una nueva realidad que lo sacudía hasta lo más profundo. Esa noche no pudo dormir. Daba vueltas en su lujoso apartamento, mirando al techo, al móvil, al reloj, a nada en particular. Cuando por fin amaneció, su cara era otra. Ojeras, barba de varios días, y una expresión que no le había visto ni en los peores días de trabajo. A las 11:30 ya estaba sentado en la cafetería Donato. No había tocado su café, solo lo miraba mientras tamborileaba con los dedos en la mesa. Cada vez que se abría la puerta, su corazón se aceleraba. A las 12 en punto, Claudia entró. Seguía siendo tan guapa como siempre, pero sus ojos mostraban que ya no era la misma. Se acercó con paso firme. «Tienes mala cara», dijo, sentándose frente a él. «Hola, Claudia». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. «Esos niños», dijo Fernando, casi sin voz. «Son míos, ¿verdad?». Ella lo miró directamente y asintió. «Sí. David, Leo y Mateo son tus hijos». «Nuestros hijos». Fernando sintió como todo el aire se le iba de los pulmones. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de su boca fue como un golpe directo al pecho. Lo dejó sin palabras. «¿Cómo?», empezó a decir, pero se interrumpió. Sonaba ridículo incluso para él. «Creo que sabes cómo se hacen los niños, Fernando», dijo Claudia con una mezcla de ironía y tristeza. «¿O ya te olvidaste de nuestra última noche juntos antes de que te fueras a Asia?». A él le vinieron de golpe recuerdos de aquella despedida. Las promesas, las caricias, todo lo que creyeron que iban a construir juntos. Pero también recordó que, apenas subido al avión, empezó a convencerse de que lo mejor era cortar por lo sano. Que su carrera no permitía distracciones. Que una relación a distancia no iba a funcionar. Tenía derecho a saberlo, murmuró, más para sí mismo que para ella. «Intenté decírtelo, Fernando», contestó ella sin levantar la voz, pero con firmeza. «Te llamé muchas veces. Te mandé correos, mensajes, incluso fui a tu oficina en Valencia. Pero nadie me dejó pasar». Fernando bajó la mirada, avergonzado. En aquellos meses se había esforzado por ignorarla. Había decidido enterrar todo lo que le recordara a su antigua vida. El éxito le exigía eso, se decía a sí mismo. «Lo siento», dijo con un hilo de voz. «¿Y crees que con eso basta?», respondió Claudia, conteniendo las emociones. 6 años criando a 3 niños sola. Sin apoyo, sin descanso. No es solo decir lo siento y ya está. Fernando se mordió el labio. Ella tenía toda la razón. «Quiero conocerlos», dijo de repente. «Quiero estar en sus vidas». Claudia lo observó con desconfianza, como si intentara averiguar si lo decía en serio. «No es tan fácil, Fernando. No puedes aparecer de la nada y esperar que todo encaje. Ellos no saben nada de ti. Eres un completo desconocido para ellos. Solo dame una oportunidad», insistió él. «No voy a presionarte. Solo quiero hacer las cosas bien, aunque sea tarde». Ella suspiró, dudando. «Está bien. Puedes venir mañana a casa, a las 6. Pero va a ser bajo mis reglas. Y si veo que esto les afecta mal a ellos, se acaba». «Perfecto, lo entiendo». Claudia sacó una servilleta, anotó su dirección y se la pasó por la mesa. «A esa hora ya habrán cenado. Solo será un rato para que los conozcas». Fernando asintió. Antes de que ella se fuera, dijo en voz baja: «Gracias, de verdad». «No me des las gracias todavía», contestó ella, parándose junto a la silla. «Para ellos eres un extraño. Y para mí, alguien que me rompió el corazón. Esto no va a ser fácil». La casa de Claudia no tenía nada que ver con los lujosos espacios en los que Fernando solía moverse. Un pequeño chalet de 2 plantas en las afueras, con un jardín delantero lleno de juguetes y bicicletas. Al llegar con su coche, se sintió fuera de lugar. Revisó su ropa por 10ª vez.
Claudia le había pedido que no fuera de traje, así que iba en vaqueros y camisa. En la mano llevaba 3 bolsas con regalos. Aviones de juguete, porque según le había dicho Claudia, los niños estaban obsesionados con todo lo que volara. Llamó al timbre. El corazón le latía con fuerza. Cuando Claudia abrió, le sostuvo la mirada con un gesto neutro. «Has llegado a la hora», le dijo, apartándose para dejarle pasar. «Están en el salón. Les he dicho que eres un amigo mío, y que acaban de descubrir que eres su padre». Fernando asintió, sin decir nada. Avanzó por el pasillo hasta llegar al salón, donde escuchaba las voces de los niños. Ahí estaban. Los 3. Sentados en un sofá, idénticos entre sí. Idénticos a él. Claudia entró detrás. «Chicos, este es Fernando. Es vuestro padre». Los niños lo miraron con mezcla de sorpresa y desconfianza. Fernando se quedó quieto, sin saber bien qué hacer. El primero en levantarse fue el que llevaba una camiseta roja con un dibujo de un cohete. «Soy David», dijo, acercándose con decisión. «Soy el mayor, por 4 minutos». Fernando le estrechó la mano, sonriendo. «Encantado de conocerte, David». El segundo se acercó con más cautela. Tenía una camiseta azul y una expresión más seria. «Yo soy Leo. Estoy en medio». «¿Eres de verdad nuestro padre?», preguntó, sin rodeos. «¿Por qué nunca te vimos?». Fernando iba a responder, pero el tercero, con camiseta verde, siguió sentado en el sofá, con los brazos cruzados. «Seguro que no quería conocernos», dijo, serio. «Mateo, no seas así». Lo regañó Claudia, con voz suave. «Ya hablamos de esto. A veces los adultos se equivocan». Fernando se arrodilló para estar a su altura. «Tu madre tiene razón. Cometí un error enorme al no estar aquí. No sabía que existíais. Pero eso no es excusa. Si lo hubiera sabido, habría hecho lo imposible por venir». Mateo no contestó. Solo lo miró con desconfianza. David señaló las bolsas. «¿Esos regalos son para nosotros?». «Sí», dijo Fernando, sonriendo. «Creo que les van a gustar». La tarde fue extraña al principio, pero poco a poco fue tomando forma. David no paraba de hacerle preguntas sobre sus viajes. Leo era más observador, como si analizara todo en silencio. Mateo, por su parte, se mantenía distante, sin quitarle la vista. Cuando Claudia dijo que ya era hora de dormir, Fernando se dio cuenta de que habían pasado 2 horas sin notarlo. Ella lo acompañó hasta la puerta. «Ha ido mejor de lo que pensaba», dijo ella. «Son increíbles, Claudia. Has hecho un trabajo espectacular». Por primera vez, ella bajó un poco la guardia. «Mañana a las 10, David tiene partido en el campo del Parque Retiro. ¿Quieres venir?». «Por supuesto», respondió él, sin dudarlo. «Allí estaré». Esa noche, al volver a su apartamento, Fernando ya no pensaba en adquisiciones, contratos ni juntas. Solo tenía una imagen en la cabeza, la de 3 niños con sus mismos ojos. Fernando llegó al Parque del Retiro media hora antes del partido. Estaba nervioso, más que antes de cualquier junta importante o rueda de prensa. Había pasado buena parte de la noche repasando reglas de béisbol infantil, tratando de entender las posiciones y los gestos para no quedar como un novato. Apenas vio llegar a Claudia con los niños, se le iluminó el rostro. David llevaba su uniforme con orgullo. Leo iba leyendo un libro mientras caminaba, y Mateo se mantenía unos pasos detrás de los demás, como si estuviera ahí solo por compromiso. «¿Viniste?», dijo David con una sonrisa de oreja a oreja. «Te lo prometí, ¿no?», respondió Fernando, devolviéndole la sonrisa. Aquella simple frase significaba mucho más que cualquier otra promesa que hubiera hecho en una sala de juntas. Claudia también parecía sorprendida de verlo tan puntual. «Hoy David juega en segunda base», dijo. «Puedes sentarte con nosotros en las gradas, si quieres». «Encantado», contestó Fernando. Durante el partido,
Se sentó junto a Claudia y los otros dos niños. Animó con energía cada jugada, sobre todo cuando David tocaba la pelota. Claudia lo miraba de reojo, a veces divertida, otras como si no terminara de creérselo. ¿Has ido a algún partido profesional alguna vez?, preguntó Leo, levantando la vista de su libro. A varios, sí. ¿Os gustaría ir algún día? ¿Todos?, preguntó Leo, como dudando. Claro. Podríamos ir a ver a los Leones de Madrid, primera fila, justo detrás del home. Si vuestra madre está de acuerdo, claro. Claudia asintió con la cabeza, sin decir nada. Incluso Mateo, añadió Leo, mirando a su hermano, que estaba sentado un poco más lejos, fingiendo que no escuchaba. Sobre todo Mateo, dijo Fernando, mirándolo también. El partido terminó ajustado, pero el equipo de David ganó por una sola carrera. Nada más sonar el último out, el niño corrió directo a los brazos de Fernando. ¿Viste mi atrapada, papá? La palabra papá le llegó como una descarga eléctrica. Lo dejó sin aliento. La vi, respondió. Fue increíble. Más tarde, fueron a tomar helado en un puestito dentro del parque. David hablaba sin parar de cada jugada del partido. Leo hacía preguntas curiosas sobre el béisbol profesional. Mateo apenas probó su helado. ¿Vas a vivir con nosotros ahora?, preguntó David de repente. La pregunta cayó como una piedra en el agua. Claudia y Fernando se miraron al instante. No exactamente, respondió él. Vivo en otro sitio, pero me gustaría pasar mucho tiempo con ustedes. Si les parece bien. ¿Todos los días?, insistió David. Tu madre también trabaja mucho, ¿no?, intervino Leo. A veces tiene 2 empleos. Fernando miró a Claudia, sorprendido. Ella bajó la mirada, algo incómoda. Trabajo en una clínica por la mañana. Y doy clases en línea por la noche. Ser madre soltera no es barato. Por primera vez, Fernando tomó verdadera conciencia del esfuerzo que ella había hecho durante todos esos años. Empezó a hacer cálculos mentales. Escuelas, seguros, actividades, médicos, todo había salido de su bolsillo mientras él firmaba acuerdos en Asia. Al salir del parque, Claudia caminó unos pasos junto a él. El viernes por la noche tienen un concierto en el cole. Los 3 actúan. Allí estaré, respondió al instante. Empieza a las 6:30 en punto, advirtió Claudia. Por favor, no llegues tarde. Sobre todo Mateo. Él toca el piano. Fernando asintió, sintiendo en el pecho un compromiso que pesaba más que cualquier contrato multimillonario. De regreso a su apartamento, Fernando tomó una decisión inmediata. Sacó el móvil y llamó a su asistente. Cancela mi viaje a Tokio de la semana que viene. Y mueve la reunión de la junta del viernes a las 12. Tengo una cita a las 6:30 a la que no puedo faltar. Su asistente dudó al otro lado, pero no discutió. Era la primera vez que Fernando priorizaba algo que no fuera trabajo. Los días pasaron rápido. Fernando trataba de compaginar su nueva rutina. Visitó a los niños 2 veces esa semana, una para cenar pizza con ellos y otra para ayudarles con las tareas. Cada encuentro le enseñaba algo nuevo. David era impulsivo y lleno de energía, Leo más callado pero curioso, y Mateo. Mateo seguía siendo un muro. Pero Fernando ya no lo tomaba como rechazo. Lo entendía como una barrera que necesitaba tiempo para caer. El viernes, en su oficina, Fernando miraba el reloj con ansiedad. Estaba en plena videollamada con inversionistas de Singapur, repasando gráficas y planes de expansión. Como pueden ver, nuestras proyecciones para el trimestre son muy favorables, explicó con seguridad. Esperamos un crecimiento del 22% solo en Asia. Su móvil vibró con un mensaje de Claudia, recuerda, empieza a las 6:30. Mateo está nervioso. Respondió con un emoji de pulgar arriba, algo que jamás había usado en un contexto laboral. Su asistente lo notó, pero no dijo nada.
A las 16:52, justo cuando ya quería cerrar, uno de los inversores pidió la palabra. Señor Rivas, me preocupa la cadena de suministro en Malasia. ¿Podemos alargar un poco la reunión? Fernando sintió cómo se le cerraba el estómago. Se lo agradezco, señor Liang. Pero tengo un compromiso a las 6:30 que no puedo reprogramar. Su asistente abrió los ojos de par en par. Fernando nunca cancelaba por asuntos personales. Estamos hablando de un acuerdo de más de 300 millones de euros, insistió el inversor. ¿Está seguro de que esto no puede esperar? Antes de que pudiera contestar, sonó su teléfono. Era Claudia. Respondió de inmediato. ¿Qué pasa? Es una emergencia. Leo se ha caído en el recreo. Estamos en el hospital. Creen que puede tener el brazo fracturado. Fernando se levantó de un salto. Voy para allá ahora mismo. Colgó sin dar explicaciones y salió corriendo. Su asistente trató de seguirle el paso mientras él gritaba instrucciones para reprogramar todo. 20 minutos después, Fernando entró a toda prisa en el hospital. Claudia lo esperaba en la sala pediátrica con David y Mateo sentados a su lado. ¿Dónde está?, preguntó, con el corazón latiendo como loco. Le están haciendo una radiografía, respondió Claudia. El médico cree que solo es una fractura. Fernando se dejó caer en una silla. Mateo, sin mirarlo directamente, murmuró, iba a tocar solo en el recital. Practica desde hace semanas, añadió David. El comentario, tan simple pero tan duro, le cayó como una losa. Se suponía que Mateo iba a tener su momento especial, y no solo se lo perdió él, sino que el propio niño no podría participar. Una hora después, Leo salió con el brazo enyesado y una sonrisa cansada. Al ver a Fernando, su carita se iluminó. ¿Viniste? Por supuesto que sí, respondió Fernando, arrodillándose. Eres mi hijo. Mientras lo llevaban de vuelta a casa, el móvil de Fernando no dejaba de sonar. Llamadas, mensajes, correos. Todos de Singapur. No contestó ni uno solo. Esa noche, mientras ayudaba a Claudia a acostar a los niños, su asistente le escribió, el señor Liang está molesto por su ausencia. Dice que duda de su compromiso con el proyecto. Fernando respondió lo impensable, tendrá que esperar. Mi prioridad es mi familia. Esa noche, al salir de casa de Claudia, lo supo con total claridad, había elegido quedarse con ellos. Y no se arrepentía. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios, escribe la palabra atún en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Fernando pasó la madrugada en su despacho en casa, con el portátil abierto y llamadas con medio mundo. Logró retrasar la operación con los inversionistas de Singapur una semana más. Cuando miró el reloj, eran las 3:15 de la mañana. Recordó que había prometido llevar a los niños al Museo de Ciencias por la mañana. Dormiría apenas unas horas. Al amanecer, con el café en una mano y las ojeras marcadas, llegó a casa de Claudia. Ella abrió la puerta y lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Has dormido algo? No mucho. Pero estoy bien, de verdad. Los niños bajaron corriendo las escaleras, ya vestidos, emocionados por la visita al museo. Incluso Mateo, aunque no lo dijera en voz alta, parecía un poco más animado. La visita comenzó con buen pie. David iba de un lado a otro, pegado a cada exposición interactiva. Leo, con el brazo enyesado, se detenía frente a cada panel, leyendo todo con atención. Mateo mostraba interés por la sección de dinosaurios, y por un momento, parecía haber bajado la guardia. «Papá, ven a ver esto», gritó David. «Es un meteorito de verdad». Fernando se agachó a su lado, curioso. De verdad estaba disfrutando la experiencia. Hasta que su teléfono vibró. Era Singapur. «Un momento, chicos», dijo, alejándose un poco. La llamada se alargó 15 minutos. Caminaba de un lado a otro detrás de una maqueta del sistema solar, negociando detalles mientras miraba a los niños desde lejos.
Cuando volvió con ellos, algo había cambiado. Mateo ya no sonreía. Dijiste que solo serían 2 minutos, soltó, sin mirarlo. Lo sé, lo siento, hijo. Fue una urgencia del trabajo. Claro. Siempre lo es. Y se dio la vuelta. Fernando sintió un pinchazo en el pecho. Durante el almuerzo, su móvil volvió a sonar varias veces. Primero mientras comían, luego mientras David le mostraba un robot articulado. Finalmente, Claudia le lanzó una mirada cargada de molestia. ¿Más llamadas? Lo siento. ¿Es qué? ¿Es más importante que ellos? La pregunta fue como un golpe. Mateo, que escuchaba a un lado, soltó, mejor vámonos, mamá. El señor Rivas necesita trabajar. Ese señor Rivas le dolió más que cualquier insulto. Claudia no dijo nada más. Solo se levantó, miró a los niños y dijo, vamos. Tomamos un Uber. Fernando los vio alejarse, incapaz de encontrar palabras. Había metido la pata. Otra vez. Esa noche fue a casa de Claudia. Mateo no quiso bajar del coche. Ha estado tocando el piano toda la tarde, le explicó Claudia. Tiene el nuevo recital el viernes que viene. Claudia, lo siento. Lo de Singapur. A mí Singapur me da igual, lo interrumpió, con la voz cansada. Los niños estaban felices por pasar el día contigo. Y en cambio, los dejaste solos una y otra vez para hablar con gente que ni conocen. Fernando apretó los dientes. No por enfado, sino porque no tenía cómo defenderse. No era solo por dinero. Hay mucha gente detrás de este proyecto. Muchas familias que dependen de... ¿Y qué hay de tu propia familia? Lo interrumpió ella. ¿De tus hijos? ¿Qué te crees, que puedes tenerlo todo? No puedes ser el padre perfecto y el CEO omnipresente. En algún momento tendrás que elegir. Desde arriba se escuchaban las teclas del piano. Mateo seguía ensayando. Claudia respiró hondo y añadió, el concierto es el viernes, a las 6:30, como el anterior. Esta vez Mateo tiene el solo inicial. No llegues tarde. Elige bien. Fernando asintió. Estaré allí. A tiempo. Te lo prometo. De camino a casa, apuntó la cita en su calendario con mayúsculas, viernes, recital Mateo 18:30, imposible faltar. Al día siguiente, convocó una reunión urgente en la sede de Rivas Tech. Sus principales ejecutivos lo esperaban con rostros de duda. Él entró con paso firme y sin rodeo soltó, he tomado una decisión. Vamos a reestructurar toda la empresa. Los directivos se miraron entre ellos. Su directora financiera fue la primera en hablar. ¿Tiene que ver con la reestructuración fiscal del trimestre? No. Es más grande. Mucho más grande. Fernando pulsó un botón y en la pantalla apareció un título, Proyecto Familia Primero. Vamos a implementar nuevos horarios flexibles, teletrabajo y una política de no contacto durante las horas familiares. A partir de hoy. Hubo un silencio total. Nadie sabía si estaba bromeando. Esto no puede ser, Fernando, dijo uno de los socios. Estamos negociando con Singapur. Es un mal momento para cambios radicales. No hay momento perfecto, contestó él. He pasado años diciendo que el éxito requiere sacrificio. Que hay que estar siempre disponibles. Estaba equivocado. Cambiaron de diapositiva. Mostró planos arquitectónicos de un nuevo campus corporativo con guardería, escuela, gimnasio, espacios familiares. Queremos ser la primera empresa tecnológica en Europa que realmente prioriza a las familias. ¿Esto tiene que ver con lo personal? Preguntó su directora de operaciones. ¿Con los niños? Fernando se quedó en silencio un momento. Sí. Hace poco descubrí que tengo 3 hijos. Trillizos. Y me los he perdido toda su vida. Los presentes no sabían qué decir. Nunca lo habían visto tan sincero. No pido permiso para ser su padre. Eso no se negocia.
Pero propongo algo más grande, una nueva forma de entender el trabajo. Si alguien tiene objeciones, que las diga ahora. Su móvil vibró. Era Singapur. No lo miró. Uno de los ejecutivos alzó la mano. ¿Y si la Junta no lo aprueba? Fernando lo miró con serenidad. Entonces dimitiré. Pero no pienso ceder en esto. Esa misma noche fue a su estudio de arquitectura. Tenía claro lo que quería. Diseñar un campus que realmente integrara a la familia. Espacios de aprendizaje, de juego, de descanso. Y que además fueran modernos y eficientes. Lo quiero sobre papel para el lunes, dijo al arquitecto. Y el dinero no es problema. Salió de ahí y llamó a su amigo de la universidad, Marcos, padre de 4 hijos. ¿Cómo lo haces?, le preguntó. ¿Cómo equilibras trabajo y familia? No se equilibra, respondió su amigo. Se prioriza. A veces gana el trabajo, a veces la familia. Pero si la familia nunca gana, ya perdiste. Esas palabras se le quedaron grabadas. Esa noche, en su apartamento, sacó el móvil y pidió 3 marcos para fotos. Al día siguiente le pediría a Claudia algunas fotos de los niños. Porque ese lugar, tan lujoso pero tan vacío, por fin empezaba a parecerse a algo parecido a un hogar. El viernes amaneció con el móvil de Fernando explotando a notificaciones. A las 5 de la mañana ya estaba revisando correos desde Singapur, todos con el mismo asunto, dudas sobre el proyecto, cambios en la junta, cancelaciones de reuniones clave. La presión se acumulaba, pero él ya tenía clara su prioridad. Trabajó toda la mañana desde casa, adelantando lo más que pudo para asegurarse la tarde libre. A las 11, su intercomunicador sonó. Era su asistente. Fernando, ha venido el presidente de la junta. Sin avisar. ¿Richard? Respondió sorprendido. Hazlo pasar. Unos minutos después, Richard estaba sentado frente a él. Hombre de aspecto imponente, serio, y con cero tolerancia a la improvisación. ¿Qué es eso de la reestructuración total de la empresa? ¿Y los rumores de que piensas dejar el cargo? Es verdad, dijo Fernando con firmeza. Estoy haciendo cambios importantes. ¿Por unos niños que acabas de conocer? Vamos, Fernando. Tienes miles de empleados, accionistas, alianzas estratégicas. No puedes tomar decisiones impulsivas. No es impulsivo, respondió. Llevo semanas dándole vueltas. Es una decisión necesaria. ¿Y qué pasa si la Junta no aprueba tu proyecto? Fernando respiró hondo. Entonces se buscará otro director general. Porque yo no voy a sacrificar a mis hijos por mantener un cargo. Richard lo miró, escéptico. Lo conocía desde hacía años. Jamás había visto a Fernando hablar así. Antes de irse, dejó una advertencia. La votación será el lunes. Prepárate. No será nada fácil. Cuando Richard salió, Fernando marcó a su equipo en Singapur. Les dio instrucciones claras, esa tarde, entre las 5 y las 9, no le llamara a nadie bajo ningún motivo. A las 16:30 salió de su oficina con un ramo de flores. Su asistente lo miró como si hubiera visto un fantasma. Cancele todo lo que aparezca, le dijo. Hoy no hay margen para errores. Llegó al colegio media hora antes del concierto y se sentó en primera fila. El salón estaba lleno de padres, madres, abuelos y hermanos. Claudia llegó poco después con los 3 niños. Al ver a Fernando ahí, con el ramo en la mano, levantó las cejas. Llegas temprano, comentó. No me lo perdería por nada del mundo. Cuando el telón subió, los niños se alinearon al fondo del escenario. Mateo estaba entre ellos, junto a un piano enorme que casi lo hacía parecer diminuto. Estaba serio, concentrado. Fernando le hizo una seña con el pulgar levantado, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo le devolvió una sonrisa. El niño empezó a tocar. Las primeras notas eran suaves, cuidadosas, pero pronto se transformaron en una melodía fluida, hermosa, que llenó todo el salón. Fernando se quedó sin aliento.
La música, el momento, todo lo atravesó por dentro. Cuando Mateo terminó, se escuchó un aplauso enorme. Fernando fue el primero en ponerse de pie. Mateo se inclinó ligeramente y lo miró de nuevo. La sonrisa que se formó en su cara le llegó hasta el alma. Después del evento, en el pasillo del colegio, Mateo se acercó con timidez. ¿Te gustó? Fernando se arrodilló y le entregó el ramo de flores. Ha sido lo más bonito que he escuchado en mi vida. Estoy orgulloso de ti. Mateo tomó las flores, con un gesto solemne, pero con una luz en los ojos que no había mostrado antes. Practiqué mucho. Lo noté, contestó Fernando, emocionado. Mientras tanto, David y Leo lo arrastraban de la mano hacia la exposición de arte que habían preparado al final del pasillo. Claudia lo seguía, algo detrás, observando en silencio. Por primera vez, Fernando se permitió dejar el móvil en el bolsillo y no pensar en nada más. Al salir del colegio, ayudó a Claudia a subir a los niños al coche. Ella se quedó mirándolo. «Estás distinto», le dijo. «Hoy tomé una decisión. Y siento que es la correcta». No dijo más. Pero ella sonrió levemente antes de arrancar el coche. El lunes, la junta estaba en tensión máxima. Fernando llegó con su corbata bien puesta y una foto en el fondo de pantalla de su móvil, un cohete dibujado por David, estrellas firmadas por Leo y un piano pintado con crayones por Mateo. Entró a la sala de reuniones con paso seguro. 14 directivos lo esperaban. Entre ellos, Richard, sentado al fondo con cara de pocos amigos. «Gracias por venir», empezó Fernando. «Hoy quiero presentarles una nueva visión para nuestra empresa». Durante los siguientes 30 minutos, explicó cada detalle. Mostró cifras, estudios, proyecciones. Habló del campus corporativo familiar, de la productividad a largo plazo, de la retención del talento y del impacto en la salud mental de los empleados. «No es solo una estrategia empresarial», dijo finalmente. «Es la empresa que quiero que seamos». «¿Y Singapur?», preguntó uno de los socios. «El señor Liang sigue dudando de tu implicación». «Hablé con él esta mañana», respondió Fernando. «Está dispuesto a visitar el campus el mes que viene. Le interesa el enfoque. Quiere ver si de verdad funciona». Era una verdad a medias. La conversación con Liang había sido tensa. Pero Fernando confiaba en que si avanzaban, los resultados hablarían por sí solos. «¿Por qué ahora?», preguntó otra consejera. «¿Por qué este cambio tan radical?». Fernando respiró. Ya no podía esconderse. «Porque hace 3 semanas descubrí que tengo 3 hijos de 6 años. Nunca los había visto. No sabía que existían. Y me di cuenta de que había construido todo esto mientras me perdía lo más importante de la vida». El silencio fue total. Ninguno se atrevía a mirarlo directamente. «No les pido permiso para ser su padre. Pero sí propongo que lideremos una nueva forma de entender el trabajo. Una que valore también lo que pasa fuera de estas paredes». La junta levantó la sesión. Volverían a votar el viernes. Hasta entonces, revisarían la propuesta a fondo. Cuando todos salieron, su directora de operaciones, Victoria, se quedó un momento. «No es solo por tus hijos, ¿verdad?». Fernando la miró, sabiendo que tenía razón. «No. Es por todos los que trabajan aquí. Todos los que sacrifican a sus familias por esta empresa. Hay otra manera de hacer las cosas. Lo sé ahora». En ese momento sonó su móvil. Era Claudia. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Votarán el viernes. Pero hice lo que debía hacer». «¿Está todo bien?». «Es Mateo», respondió ella, con voz preocupada. «En el recreo ha tenido una crisis asmática. Lo llevo al hospital ahora mismo». Fernando sintió que el corazón se le detenía. «¿Dónde?». «En el Gregorio Marañón. Urgencias pediátricas». «Voy para allá», dijo sin dudar. «Ya». 30 minutos más tarde, Fernando entraba corriendo al hospital con la camisa arrugada y la corbata mal puesta.
La preocupación le había secado la garganta. Encontró a Claudia en la sala de espera, sentada con Leo y David, que miraban al suelo en silencio. ¿Dónde está?, preguntó sin aliento. Lo están atendiendo, respondió ella, con la cara pálida y los ojos vidriosos. Le están administrando oxígeno. Los niveles estaban muy bajos cuando lo trajeron. Fernando se sentó junto a ella y le agarró la mano. Fue un gesto instintivo. Claudia no la soltó. Estará bien, dijo él, tratando de sonar seguro, aunque por dentro estaba hecho polvo. Pasaron horas ahí. El móvil de Fernando no dejaba de vibrar, correos, llamadas, mensajes desde la oficina y de Singapur. No atendió ninguno. Su atención estaba solo en las puertas por las que entraban y salían médicos. Finalmente, un doctor joven se acercó. Mateo está estable. Ha reaccionado bien al tratamiento. Nos gustaría dejarlo en observación durante la noche, solo por precaución. Fernando se sintió aliviado como nunca en su vida. ¿Podemos verlo? Claro. Está despierto y preguntando por ustedes. Entraron juntos. Mateo estaba acostado, con un pequeño tubo de oxígeno en la nariz, pero ya no se lo veía mal. Al verlos, sus ojos se iluminaron un poco. ¿Te quedaste toda la noche?, le preguntó a Fernando con voz baja. Claro que sí, respondió él, sentándose junto a la cama. ¿Cómo te sientes? Cansado. Pero mejor. En ese momento, el móvil de Fernando volvió a vibrar. Era Richard. Otra vez. Salió al pasillo y contestó. Más vale que sea importante, Richard. Muy importante. No hemos podido localizarte en todo el día. La Junta decidió adelantar la votación para hoy mismo, al mediodía. ¿Cómo? Eso no fue lo que acordamos. Las circunstancias han cambiado. Tu ausencia está generando muchas dudas. Si no estás presente, no puedo garantizar que el resultado sea favorable. Fernando miró su reloj. Faltaban unas pocas horas. Mateo podría recibir el alta a media mañana. Respiró hondo. Estaré ahí. Claro, Richard, si vuelves a intentar una jugada así a mis espaldas, vas a tener que buscar otro director. Cortó la llamada y volvió con Claudia, que lo miró preocupada. ¿Todo bien? La Junta. Han adelantado la votación. Me están presionando para ir. Lo entiendo. Ve, no pasa nada. Nosotros estaremos bien. No, respondió Fernando, firme. Me quedaré hasta que le den el alta. No me iré antes. A las 10:30 llegó el mismo médico. Parece mucho mejor. Podemos darle el alta, pero tendrá que hacer reposo unos días. Mientras hacían los papeles, el móvil de Fernando seguía vibrando sin parar. Reuniones, abogados, documentos que necesitaban firma urgente. A las 11:15 salieron del hospital. Mateo caminaba despacio, sujetado por Claudia y Fernando. Cuando llegaron al coche, Claudia lo miró con duda. ¿Y la reunión? Fernando miró su reloj. Dudó un momento. Luego negó con la cabeza. No iré. Voy a casa con ustedes. Claudia se quedó mirándolo en silencio. ¿Estás seguro? Sí. Ya presenté mi propuesta. Si quieren votar sin mí, que lo hagan. Pero Mateo es lo primero. Llamó a Victoria y le dio instrucciones. No estaré en la reunión. Preséntalo tú. Usa la misma presentación. Si tienen preguntas, que esperen a mañana. La salud de mi hijo va antes. Durante el trayecto, Mateo se quedó dormido en el asiento trasero. Al llegar a casa, Fernando lo cargó hasta la cama y luego se sentó con Claudia en la cocina. ¿Por qué hiciste eso? Fernando la miró con los ojos cansados, pero convencido. Porque hace 6 años tomé una mala decisión. Elegí el éxito por encima del amor. No volveré a cometer ese error. Sonó su móvil. Era Victoria. Te tengo en altavoz, le avisó. La Junta está lista para votar.
¿Quieres decir algo antes? Sí. Solo una cosa. He cambiado de idea. No quiero que se apruebe solo por ser buen negocio. Claudia lo miró con atención. Deberíamos hacerlo porque es lo correcto. Dijo Fernando. Porque los trabajadores merecen ver a sus hijos crecer. Porque ningún aumento trimestral vale más que estar presente en el primer recital de tu hijo o en su partido de fútbol. Se hizo silencio en la línea. Finalmente, se escuchó la voz de Victoria. La votación va 7 a favor, 6 en contra, y una abstención. La propuesta se aprueba. Fernando cerró los ojos y soltó el aire contenido. Gracias, Victoria. Colgó y se quedó sentado en silencio. ¿Y ahora qué? Preguntó Claudia. Ahora lo construimos. De verdad. Sacó los planos preliminares del proyecto y los extendió sobre la mesa. Mostraban un espacio moderno, con edificios de oficinas, guardería, espacios verdes, escuela y zonas para que los padres pudieran trabajar sin estar lejos de sus hijos. Claudia los observó detenidamente. Es impresionante, ¿cuánto costará todo esto? Una fortuna, dijo él, sin rodeos. Pero vale la pena. Conseguí un terreno en las afueras, cerca de la ciudad. Podríamos comenzar la construcción el mes que viene. ¿Y de verdad crees que esto cambiará algo? Ya lo está haciendo, respondió Fernando. Para mí, ya lo cambió todo. En ese momento llegaron los niños con sus abuelos, que seguían de visita. David venía emocionado, con una caña de pescar en la mano. Papá. Fuimos a pescar con el abuelo. Pesqué 2 peces. Tomás, el padre de Claudia, se acercó también, algo más cordial que semanas atrás. Tu proyecto está dando de qué hablar. Dijo, mirando los planos. Mis compañeros del colegio no dejan de comentar las noticias. Fernando asintió, pero en su cara se notaba cierta preocupación. No todos están convencidos, admitió. Algunos inversionistas están nerviosos por el presupuesto. ¿Está en peligro? Preguntó Claudia en voz baja. No mientras yo tenga algo que decir. Pase lo que pase, lo sacaré adelante. Más tarde, mientras se despedía en la entrada, Claudia lo acompañó hasta su coche. ¿Sabes? Le dijo, con tono más suave. Esto que estás haciendo no solo está cambiando tu empresa. Está cambiando a los niños. Y también te está cambiando a ti. Fernando la miró, emocionado. Ella tenía razón. ¿Para bien? Sin duda, dijo ella con una sonrisa. Mientras se alejaba, Fernando lo tuvo claro, sin importar lo que viniera, nada lo haría retroceder. Estaba construyendo algo más grande que una empresa. Estaba construyendo un hogar. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El lunes siguiente amaneció con titulares en todos los medios económicos: inversionistas de Singapur se retiran del proyecto familiar Rivas. El impacto fue inmediato. El gran sueño de Fernando, aquel campus empresarial familiar que tanto representaba para él, estaba ahora en la cuerda floja. En su oficina, Fernando iba de un lado a otro con el móvil en la oreja. Intentaba calmar a su director financiero, que le informaba de la fuga de capital y la incertidumbre de algunos accionistas. Podemos buscar una fuente alternativa de financiación, insistía Fernando. El proyecto sigue en pie. Colgó la llamada y miró su reloj. Las 15:15. La final del torneo de ajedrez de Leo comenzaba en menos de una hora, al otro lado de la ciudad. Mientras tanto, la junta directiva acababa de convocar una reunión urgente para tratar la situación financiera. Victoria se asomó por la puerta de su despacho. Están todos en la sala de reuniones. Esperan un plan detallado. Necesitan respuestas, y las necesitan ahora. Fernando miró su escritorio. Encima de él, el tablero de ajedrez que Leo le había regalado, con las piezas bien alineadas, como símbolo del trabajo en equipo y la concentración. Recordó las palabras de su hijo esa misma mañana: estarás allí,
Papá, ¿verdad que sí? Tomó aire, se quitó la corbata y respondió, no iré a la junta. Victoria se quedó helada. ¿Qué? Mi hijo tiene su final de ajedrez hoy. Le prometí que estaría. Y pienso cumplirlo. Fernando, si no asistes, puede que todo el proyecto se venga abajo. Incluso tu cargo está en riesgo. Él se acercó al escritorio y tomó una carpeta con todos los planes de contingencia. Aquí está todo lo que necesitan. Hay 3 propuestas viables, una para inversión privada, otra con escalonamiento de construcción y una más conservadora. Preséntalas tú. Y si alguien exige mi presencia, tendrá que esperar. No pienso fallarle a Leo. Victoria parpadeó, sin saber qué decir. Esto es, completamente nuevo en ti. Estoy aprendiendo, dijo Fernando con una leve sonrisa. Priorizar no significa perder. A veces, ganar empieza por elegir lo que de verdad importa. El gimnasio del colegio estaba lleno de padres, profesores y niños en uniforme. Fernando llegó justo cuando Leo estaba entrando al área de competición. Claudia lo saludó desde las gradas, sorprendida de verlo allí, y le guardó un asiento en primera fila. ¿No tenías reunión urgente?, le susurró. Sí. Pero esto era más importante. Leo, al verlo, sonrió tímidamente. Se giró hacia su entrenador y lo señaló con orgullo. Ese es mi papá, dijo. El torneo avanzó entre partidas tensas. Leo, con el brazo todavía escayolado, se mantenía concentrado, sin dejarse intimidar. Fernando no despegaba la mirada. Cada vez que el móvil vibraba en su bolsillo, lo ignoraba. En la ronda final, Leo se enfrentó a un niño mayor de un colegio privado. La partida duró más de 45 minutos. En un movimiento arriesgado, Leo sacrificó su reina para forzar el jaque mate unas jugadas después. La sala estalló en aplausos. Fernando se puso de pie y aplaudió con tanta emoción que algunos padres lo miraron con curiosidad. Leo alzó el puño con orgullo, por primera vez sintiéndose completamente visto. Al recibir su trofeo, se acercó al micrófono con timidez. Quiero agradecer a mi entrenador. Y a mi papá. Porque me enseñó que a veces, para ganar algo importante, hay que saber perder algo primero. Fernando sintió un nudo en la garganta. Esas palabras, tan simples, le llegaron como una lección de vida. Cuando Leo bajó del escenario, corrió a abrazarlo. No me lo habría perdido por nada del mundo, le dijo Fernando, apretándolo fuerte. Después, ya en el coche con Claudia y los niños, se atrevió a revisar su teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas y un solo mensaje de Victoria. La junta votó 8-5. El proyecto continúa con modificaciones. Tenías razón. Fernando cerró el móvil, lo guardó en el bolsillo y miró por la ventana. ¿Todo bien?, preguntó Claudia. Sí. Por fin, respondió. Y lo mejor es que ni siquiera tuve que estar ahí para ganar esta vez. Claudia le sonrió mientras Mateo dormía en su asiento y David cantaba una canción inventada en voz alta. Era un caos armonioso. Un momento perfecto. Ese día, al elegir el torneo de ajedrez en lugar de la reunión de emergencia, Fernando Rivas había reorganizado por completo sus prioridades. Y, de algún modo, ambas partes de su vida, la personal y la profesional, habían mejorado. 6 meses después, Fernando estaba de pie frente a un nuevo letrero metálico y reluciente, Campus Familiar Rivas. A su lado, 3 niños con traje, emocionados, se peleaban por las tijeras gigantes de la inauguración. ¿Listos?, preguntó Fernando, entregándole a Leo las tijeras para que compartieran. La cinta fue cortada entre aplausos y flashes de cámaras. El campus era una realidad. El lugar combinaba oficinas modernas con guarderías, escuelas, áreas de juego y zonas de descanso. Un entorno laboral que entendía que la familia no es una distracción, sino el centro de todo. Fernando se alejó del bullicio para buscar a Claudia. La encontró cerca del parque infantil, mirando cómo las familias exploraban el lugar. Todo esto es real,
dijo ella, emocionada. Estoy orgullosa de ti. No lo habría logrado sin ti, contestó él, tomándole la mano. Desde entonces, su relación había evolucionado poco a poco. La complicidad creció con el tiempo, hasta transformarse en algo más. Papá, gritó David desde lejos. ¿Podemos enseñarle el laboratorio de ciencias a los abuelos? Thomas y Ellen estaban cerca, observando todo con sonrisas. El tiempo y las acciones de Fernando habían sanado muchas heridas. Claro, respondió Fernando. Pero luego vengan a ver el huerto ecológico. Mientras veía a los niños correr entre edificios que él mismo había soñado, sintió que por fin había alcanzado el verdadero éxito. Antes pensaba que tener éxito era firmar grandes contratos, le dijo a Claudia. Ahora sé que el verdadero logro es esto, construir una vida con sentido. Y lo estás haciendo bien, respondió ella, acomodándole el cuello de la camisa con cariño. Lo estamos haciendo juntos, dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella. Frente a la mirada de los niños, y rodeado de todo lo que había logrado cambiar, Fernando Rivas supo que nunca volvería a poner otra cosa por delante de ellos. Ni una junta, ni un trato, ni una llamada. Porque ahora, por fin, sabía que era lo realmente importante. A la mañana siguiente, las noticias sobre la inauguración del campus familiar Rivas llenaban titulares. No era solo un logro empresarial. Era un símbolo de un cambio más profundo. Fernando había invertido una parte considerable de su fortuna personal para levantar ese espacio, después de que algunos inversionistas recularan en el último momento. Vendió su elegante apartamento en el centro de Madrid y en su lugar compró una casa más sencilla, pero cálida, a tan solo 10 minutos del campus y de la casa de Claudia. Esa cercanía le permitía estar más presente que nunca en la vida de sus hijos. Ese sábado por la mañana, mientras la televisión hablaba de su proyecto como una revolución laboral, Fernando estaba sentado en el suelo del salón de Claudia, rodeado de piezas de Lego, riendo con David, Leo y Mateo. «Papá, ¿me ayudas con esta nave espacial?», preguntó David, empujando hacia él una estructura a medio armar. «Claro», dijo Fernando, tomando el manual como si fuera un plano de arquitectura. Desde la cocina, Claudia y su madre los observaban en silencio. «No es el mismo hombre que describías antes», dijo Ellen, mientras removía una mezcla para panqueques. «No lo es», admitió Claudia. «Sigo esperando que vuelva ese empresario estresado y distante, pero ya no lo veo». Señaló con la cabeza a Fernando, que en ese momento ayudaba a Mateo a encajar una pieza difícil mientras Leo le explicaba cómo funcionan los cohetes en la vida real. ¿Y los niños? ¿Cómo lo están llevando?, preguntó Ellen. «Mejor de lo que imaginé. Sobre todo Mateo. Al principio no quería ni hablarle. Ahora, mira eso». Mateo se rió por algo que Fernando le susurró. Era una risa sincera, profunda, como hacía años no se le oía. Claudia sintió un nudo en la garganta. No de tristeza. De emoción. «Nunca pensé que tendrían esto», dijo en voz baja. «Un padre que está presente». El resto de la mañana pasó entre risas, juegos y planes para la comida. Fernando se ofreció a encargarse de la barbacoa en el patio. Thomas, el padre de Claudia, se unió con una actitud más relajada, aunque aún mantenía cierta vigilancia silenciosa. «¿Tu hija me dijo que presentaste los planos definitivos de la segunda fase del campus?», preguntó mientras supervisaban la parrilla. «Sí. Vamos a incluir un centro cultural y una biblioteca con talleres familiares. Será más que un lugar de trabajo. Será una comunidad». «Una apuesta arriesgada», comentó Thomas, levantando una ceja. «Pero si sale bien, cambiarás muchas vidas». «Esa es la idea», respondió Fernando, girando con cuidado las hamburguesas. «¿Y si no funciona? Entonces habré hecho lo correcto, aunque me haya salido caro. No me preocupa perder dinero. Me preocupa perder tiempo con ellos». Thomas se quedó en silencio, observándolo unos segundos. «Tienes razón. El tiempo con los hijos no se recupera». La comida fue un momento de celebración.
Los niños hablaban todos a la vez, compartiendo historias, ideas para sus proyectos escolares y alguna broma interna que los hacía reír sin parar. Ya por la tarde, Leo se acercó a Fernando. «Papá, ¿te acuerdas del libro de constelaciones del que hablaste? El que tiene mitos y mapas de estrellas». «Claro. Lo tengo en mi despacho. Si quieres, te lo traigo la próxima vez». «¿Y si fuéramos nosotros?», preguntó David, escuchando la conversación. «¿Podemos conocer tu casa?». Fernando miró a Claudia, esperando su reacción. Ella sonrió. «Creo que les encantaría». Esa misma tarde, los niños entraban por primera vez en el edificio donde Fernando vivía. El portero los saludó con una sonrisa, y ellos respondieron con los ojos bien abiertos, mirando todo con curiosidad. «¿Vives aquí?», preguntó Mateo, al ver el ascensor subir directo hasta el ático. «Sí, aunque antes no pasaba mucho tiempo aquí. Hoy, ya es diferente». Al abrirse la puerta del ascensor, los niños quedaron impresionados por los enormes ventanales, las vistas y el diseño moderno. Pero lo que más llamó su atención fue la pared donde había 3 portarretratos con sus fotos, una para cada uno, colocadas sobre una mesa de madera clara. «Mira, somos nosotros», gritó David, señalando la suya. Claudia, que iba detrás, se detuvo al verlos. «Los encargué el mismo día en que supe que existían», dijo Fernando. «Solo me faltaban las fotos». «Gracias por dármelas». Los niños se paseaban por el apartamento con total libertad. Fernando les mostró su telescopio, la pequeña biblioteca con libros de ciencia y astronomía, y una esquina que ya tenía pensada como zona de juegos. Desde la terraza, se podía ver la ciudad mientras el sol empezaba a bajar. Los colores dorados iluminaban las caras de los niños. Claudia se acercó, apoyando los brazos en la barandilla junto a Fernando. «Es la primera vez que están tranquilos aquí. ¿Les gusta este sitio?». «Me gustaría que sintieran que también es su casa», dijo él, sin mirarla. «Con tiempo, lo harán». Se miraron en silencio durante unos segundos. Había algo distinto entre ellos. Algo que no se había dicho en voz alta, pero que empezaba a sentirse cada vez más presente. No solo estaban criando a 3 niños. Estaban compartiendo algo más. Un vínculo que, poco a poco, iba reconstruyendo lo que un día se rompió. De regreso al interior, los niños peleaban por ver quién miraba primero por el telescopio. Fernando les ayudaba a regular el enfoque y señalaba constelaciones con una app en el móvil. «Ahí está Orión. Y más allá, si el cielo estuviera más despejado, podríamos ver Marte». «¿Y tú crees que hay vida en Marte?», preguntó Leo. Fernando lo pensó unos segundos. «No lo sé. Pero sí sé que ahora mismo, en este lugar, hay algo que hace 6 meses no existía, una familia». Los niños lo miraron, no muy conscientes del peso de esas palabras, pero Claudia sí las entendió. Y en ese silencio compartido, mirando las estrellas, se dieron cuenta de que ya no estaban en mundos separados. Estaban, por fin, bajo el mismo cielo. El jueves por la noche, Fernando se sentía inquieto. Aunque el proyecto del campus ya estaba en marcha, las presiones seguían. Algunos inversionistas dudaban, otros ponían condiciones, y los medios lo perseguían con titulares sensacionalistas. Pero nada de eso lo desvió. Al día siguiente, Claudia le escribió por la mañana: «Leo tiene presentación de ciencias. David, exposición de arte. Y Mateo toca otra vez el piano. Es a las 18:30. Ellos creen que vas a llegar». Fernando leyó el mensaje con una mezcla de ternura y responsabilidad. Sabía que no podía fallar. Se organizó para salir de la oficina a las 5, pero a las 16:45 su móvil sonó. Una crisis de último minuto. Una importante cadena de inversores quería una reunión inmediata para definir el financiamiento de la tercera fase del campus. Victoria apareció en su despacho. «Te están esperando», dijo, con tono de urgencia. «No podemos perderlos». Fernando miró la hora. Respiró hondo. «Entonces esperarán».
Fernando. Leo va a presentar su maqueta del sistema solar. David colgó sus dibujos por todo el pasillo. Mateo se ha pasado días practicando. No voy a llegar tarde. Victoria, aunque dudó unos segundos, asintió. Ya no era el mismo hombre que conoció años atrás. Y ella lo sabía. Media hora después, Fernando estaba en el colegio. En primera fila. Claudia lo miró con una mezcla de alivio y orgullo. Los niños salieron al escenario uno por uno. Leo explicó con seguridad cómo orbitan los planetas. David mostró su mural lleno de colores. Y luego vino Mateo, vestido con su camisa blanca y sus manos nerviosas. Se sentó frente al piano. Miró al público. Vio a su madre. Vio a su padre. Y sonrió. La melodía que tocó no solo llenó el auditorio. Llenó a Fernando de una emoción imposible de describir. Cada nota era como una cicatriz que sanaba. Un error que se corregía. Cuando terminó, el aplauso fue enorme. Pero para Fernando, el momento más valioso fue cuando Mateo bajó del escenario y se abrazó a él sin decir nada. Estoy orgulloso de ti, susurró Fernando, emocionado. Gracias por venir, dijo Mateo. Esta vez, sí llegaste. Después del evento, mientras caminaban por los pasillos del colegio decorados con dibujos, Claudia se detuvo. Han cambiado tanto, desde que estás con ellos. Y yo también, respondió Fernando, mirándola con sinceridad. Nunca imaginé que este sería el final de esa historia. Tú, ellos, nosotros. ¿Y quién dice que esto es el final? Preguntó él. Tal vez sea solo el comienzo. Esa noche, al dejar a los niños dormidos, Claudia y Fernando se quedaron un rato en el jardín trasero, bajo las luces tenues de la terraza. Te lo dije una vez, comentó ella. No te agradezcas todavía. Pero hoy, sí puedes hacerlo. Fernando le sonrió. Gracias por no cerrar la puerta. Gracias por dejarme entrar de nuevo. Gracias por quedarte, dijo ella. Pasaron los días, y el proyecto siguió creciendo. Las dudas de los inversores empezaron a disminuir cuando vieron los resultados. Empleados más comprometidos, menos rotación, mejor ambiente laboral. Varios medios empezaron a referirse al campus familiar Rivas como el modelo del futuro. Un domingo cualquiera, la familia decidió pasar la tarde en el campus, que ahora también tenía un huerto comunitario. Los niños jugaban entre las plantas. Claudia ayudaba a recoger tomates. Fernando tomaba fotos con su móvil, capturando momentos simples, reales, que antes no habría valorado. Thomas y Ellen llegaron poco después con bolsas llenas de pan casero. Thomas, que antes era su mayor crítico, ahora era su mayor defensor. Has hecho algo importante aquí, Fernando, dijo. Algo que va más allá del trabajo. Gracias. Aunque todavía tengo mucho que aprender. Lo estás haciendo bien. Fernando observó a sus hijos, corriendo entre árboles frutales, riendo sin preocuparse por nada. Sí. Esta vez, estoy donde debo estar. Esa noche, antes de dormir, David se acercó al despacho de Fernando, donde él estaba revisando unas fotos. Papá, ¿mañana puedes venir al ensayo de Mateo? Preguntó. Dice que se pone menos nervioso si tú estás ahí. Fernando dejó el móvil a un lado. Claro que sí. No pienso faltar. Aunque haya trabajo. El trabajo siempre estará ahí. Pero Mateo no va a tocar esa canción para siempre. David sonrió, le dio un abrazo rápido y corrió a su habitación. Fernando se quedó unos segundos mirando el marco de fotos en su escritorio. 3 niños. Una mujer fuerte. Una vida nueva. Todo lo que nunca supo que necesitaba, ahora era lo único que realmente importaba. Por primera vez en años, no sentía miedo del futuro. Lo esperaba con los brazos abiertos. Y mientras apagaba la luz, pensó que quizás no había llegado a ser el CEO más influyente del mundo. Pero sí el padre más presente de su pequeña familia. Y eso, sin duda, valía más que cualquier cifra en una cuenta bancaria.
Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y dejar tu comentario calificando la historia del 0 al 10. Gracias por vernos. Nos vemos pronto.